Por eso, a través de la carta de Segunda de Corintios en el capítulo 5, vamos a estar viendo 5 puntos importantes sobre cómo ser embajadores y cómo vivir aferrados al Señor en medio de este mundo. Número 1, no sé si tienen la presentación, ¿no? Número 1, la esperanza que trasciende lo terrenal. Vaya conmigo al texto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y hasta el versículo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, vean qué importante lo que dice el texto, este tabernáculo, refiriéndose a nuestro cuerpo, un lugar que debe de glorificar a Dios, todo lo que somos debería de glorificar a Dios, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo lo que nos dice es que nuestro cuerpo es un tabernáculo de adoración que es frágil, pasajero, pero que en Cristo tenemos una heredad celestial eterna. Pablo quiere que los cristianos, tanto usted como yo, pensemos que no vivimos y que no viviremos para adorar eternamente en este cuerpo, sino que plantea que toda la vida cristiana es un camino hacia lo eterno. Que pongamos nuestros ojos en lo eterno. Hermanos, nuestra esperanza no está en esta vida tan frágil. Y cuando vemos en nuestro entorno, la sociedad busca seguridad, salud, dinero, busca su seguridad lejos de las cosas de Dios. ¿Está bien? Dígale a su abuelita. Gracias. No se preocupen. Así que, hermanos, Dios nos está mandando a fijar nuestros ojos en lo eterno. Tienes que preguntarte en esta mañana, ¿dónde descansa tu esperanza? ¿Está descansando en lo que se ve? ¿O está descansando en la promesa eterna que no se puede perder que ha prometido Cristo Jesús? Estas preguntas deben de ser una constante en tu vida. Todos los días debes de preguntarte, ¿por qué es que vivo en aflicción cuando Cristo me ha prometido libertad? Y esa es una pregunta que debe de estar en constante en nuestra mente. Se supone que soy libre del pecado, se supone que Cristo me da libertad, ¿por qué vivo una vida llena de afán? Y la respuesta es muy clara y contundente. Vives una vida de afán porque tus ojos no están puestos en lo eterno. Tus ojos no están puestos en el Señor. Estás poniendo tu seguridad en cosas que se pueden acabar. Cuando ponemos nuestra estabilidad por sobre nuestra seguridad, siempre vendrá afán. Debemos entender que Cristo es la fuente de toda bendición y no los medios. Lamentablemente muchas personas ponen su esperanza en los medios y dicen que los medios son la fuente de su seguridad. Así que, amados hermanos, tenemos que mirar a Cristo como nuestro todo. El cristiano no vive para sostener una tienda vieja que es este cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, sino para heredar cosas eternas.
Y hoy, este domingo, y al igual que todos los domingos, cuando el Señor nos congrega en este lugar para cantar y adorarle, sigue siendo el mismo llamado de todos los domingos. Desea Dios que su pueblo avance a la libertad y a conocer que debe de depender de Dios. Todo este llamado de atención por parte del Señor a dejar de mirar esta morada terrestre y este cuerpo terrenal como si fuera todo, nos invita a poner nuestra mirada en lo eterno y a priorizar lo eterno. Pregúntate, ¿estás priorizando lo eterno? ¿Estás realmente buscando glorificar a Dios en tu cuerpo sabiendo que irás hacia lo eterno? Por lo tanto, la esperanza que Cristo le ofrece al cristiano busca trascender lo terrenal. Y en esta mañana debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a trascender lo terrenal y que empecemos a mirar lo celestial. Que vivamos nuestra vida cristiana de tal manera que lo celestial sea lo que rige nuestra mente y nuestros pensamientos. Mirar a Cristo debe de ser la meta de todo creyente. Anhelarlo y desear estar con Él debe de ser el máximo y más grande deseo y consuelo. Así que, amados hermanos, esto me lleva al punto 2, versículos 6 y 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pablo recuerda que tu vida cristiana no se mide por lo que se ve, sino por la fe en lo eterno. El llamado de Dios a vivir por lo eterno es una constante diaria. Quiero que usted entienda que la insatisfacción de la vida lleva al creyente a vivir en depresión. No hay otro camino. No hay otro rumbo fuera de Dios que vivir en inconformidad. Porque todo, absolutamente todo fuera de Cristo es vacío. Y si Cristo no es el que le da sentido y llenura a la vida, los hombres y las mujeres viven vacíos. Y el vacío representa una disconformidad emocional que lo lleva al hombre a ser infeliz. Ahora bien, amados hermanos, si Cristo no es tu suficiencia, si Cristo no es suficiente para ti, es porque no lo conoces. No lo conoces. No sabes quién es Cristo. Cristo se vuelve en la fuerza vital del creyente porque el creyente ha entendido que fuera de Cristo no se puede vivir. Bien lo dijo el apóstol Pedro, apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Por lo tanto, tienes que entender que quizás tu fe no está puesta en lo eterno. Quizás vives por vista y no por fe. Quizás en muchas circunstancias eres una persona pesimista, muy pesimista. Y ese pesimismo no te lleva a ver la otra cara del Evangelio, porque el Evangelio tiene dos fuertes pilares. Uno es el llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado de Dios a obedecerle, a seguirle, el llamado de Dios de haber sido libertados de la muerte, pero la otra cara del Evangelio es la esperanza. Y si tú vives sumido en el pesimismo y sin esperanza, no estás entendiendo ni creyendo todo el Evangelio. Porque el Evangelio le da esperanza a la vida. Amén. Tienes que venir al Señor y decir, Señor, quiero conocer
todo el Evangelio. Quiero recibir la esperanza que da el Evangelio. De tal manera que la esperanza no socavaba ni ahogaba la fe de los creyentes del primer siglo, cuyas expectativas de vida eran muy cortas. La persecución en medio de ellos era brutal, era acérrima, y aún así vemos que morían con esperanza y alegría. Nosotros, en la más mínima circunstancia de inconformidad o de incomodidad, caprichosamente nos quejamos delante de Dios diciendo: ¿por qué me haces esto a mí? Cuando no hemos visto que el Evangelio completo, real y veraz le daba a los hombres y mujeres fuerza para morir por Cristo, muchas veces nosotros no queremos simplemente limitarnos a no tener algo, caprichosamente. Y es el mal de la era que ha logrado crear creyentes sin carácter. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos está moldeando cada día más a ser como Cristo. Por lo tanto, hermanos, la invitación del Evangelio también es a la esperanza. Puede que a los ojos humanos seamos una iglesia pequeña frente a otras iglesias que exhiben números, tienen luces, grandes programas. Pero debemos de entender que el llamado de Dios para una iglesia es que caminemos por la fe y no las apariencias. Dios desea que cada uno de nosotros entienda que debemos de ser cristianos genuinos. Por eso el apóstol Pablo dice: debemos de vivir por la fe, no por el entorno. Muchos de nosotros podemos decir: me he sentido desanimado, mis fuerzas no me dan para congregarme, me he sentido triste, me he sentido afligido. Pero debemos de entender que estas cosas no deberían de determinar si sigo o no sigo al Señor. Porque la voluntad de Dios es que el carácter cristiano se desarrolle de tal manera que busque glorificar a Dios, sea cual sea la situación. Sea cual sea la circunstancia que usted viva, debe glorificar a Dios. Así que, amados hermanos, nuestra meta no debería ser impresionar al mundo, sino agradar a Dios. ¿Está usted corriendo para agradar a Dios? ¿Está usted satisfecho cuando agrada al Señor, negándose quizás a actos malos y perversos? Porque debemos de entender que en esta carrera lo único que importa es lo que piensa el Señor de nosotros. Amén. ¿Estás priorizando eso por sobre todas las cosas? Y cuando decimos que lo que importa es lo que Dios piense de nosotros, tenemos que elevar un poco también el estándar, porque a veces decimos: no me importa lo que los hermanos de la iglesia piensen, pero cuando decimos que debemos de agradar a Dios, debemos de agradarlo conforme a sus mandamientos, no conforme a nuestro pensamiento de qué es lo que estamos haciendo para agradar a Dios. Así que la fe nos hace perseverar cuando la vista nos hace dudar. Estás viviendo tu vida cristiana en fe, te levantas a orar por los problemas que te aquejan, porque la respuesta más humana ante los problemas o las circunstancias es quejarse y no orar. Por lo tanto, yo los invito, hermanos y hermanas, a que cuando vengan las circunstancias, lo primero que hagas, en lugar de quejarte, es orar. ¿Estás orando por lo que te agobia semanalmente? Si hoy te pudiera hacer una pregunta, podrías quizás responderla de manera sincera y decirme: ¿qué te ha hablado Dios esta semana a través de tu palabra? ¿Cuál sería tu respuesta?
Quizás tu respuesta puede ser positiva, puedes venir y decir, Dios me ha hablado a través de su palabra en la carta de Pedro o de Juan, o en los maravillosos libros de los Salmos. O quizás tu respuesta podría ser también, no he abierto la Biblia y me he dedicado a preocuparme. No he abierto la Biblia, pastor, porque estoy bajo mucha presión y afán y la verdad mi ánimo no me conduce a buscar la palabra de Dios. Amados hermanos, precisamente a eso nos referimos, que la fe nos hace perseverar cuando la vista nos hace dudar. Tenemos que forzar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras ganas a buscar del Señor, aunque no exista una voluntad orgánica. Por eso Pablo decía, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No siempre habrá voluntad orgánica. Por lo tanto, en muchas ocasiones hay voluntad por parte del Espíritu a saber que hay que buscar del Señor, abrir nuestras Biblias, pero esa voluntad es arrastrada, no orgánica. Y aún arrastras, el Señor nos conduce a buscarle. Amén. Podemos ser testigos de la fidelidad de Dios, que aun cuando no tenemos ganas, Él nos arrastra a buscarle. Así es. Dios es tan fiel que arrastra a sus hijos aunque no tengan deseos de buscarle. Número 3. El amor de Cristo nos impulsa. Versículo 11 y 15. Vayamos ahí. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, esto es a lo que yo me refiero con la voluntad orgánica. Orgánico quiere decir que me nació, que quise, pero aquí nos dice que ya no vivimos para nosotros. Y es muy interesante que cuando se habla de temas de fe, el punto principal, amados hermanos, que nos dice la Escritura con respecto a la vida cristiana es que uno no puede vivir por el deseo, por el sentimiento que tiene. No puede vivir por eso. De hecho, nos dice que debemos de vivir por la esperanza. Y esto es sumamente importante porque muchos de nosotros nos damos cuenta que Dios está obrando en nosotros y en nuestro cristianismo cuando realmente no hay voluntad de buscarle. Muchas veces en medio de las circunstancias difíciles o complicadas de nuestra vida, ha sido Dios el que nos ha arrastrado e impulsado y llevado a buscarle. Y precisamente este texto y este punto con el hecho de decir Cristo es quien nos impulsa, lo dice todo. Lo que mueve nuestro servicio, lo que mueve venir y buscar a Dios, lo que mueve nuestras ofrendas, lo que mueve venir y congregarse, no es muchas veces una costumbre ni presión. Ha sido el amor de Cristo que nos da fortaleza y deseos de seguir siendo cristianos. Ha sido por el Señor. De tal manera que sentimos como si una fuerza magnética nos impulsara a venir a congregarnos. Pero no es ninguna fuerza sobrenatural de la física, sino es una fuerza divina que levanta al cristiano aún en sus días más difíciles para ponerse de rodillas y para orar a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Solamente el Señor nos ha impulsado, nos ha levantado y nos ha llevado. Así que, hermanos y hermanas, entiende lo que debes de entender de la siguiente manera. El único que te mueve al servicio, el único que te mueve a buscarle es el Señor. El Evangelio no es una carga que arrastramos, sino es un amor que nos impulsa. Así es. 4.
somos una nueva creación en Cristo, versículos 16 y 17. Este versículo es muy motivante, es muy hermoso. Si usted tiene una Biblia, ojalá pueda marcarlo y que se convierta en uno de sus favoritos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces nos gusta recordar este versículo para que no volvamos a nuestra conciencia, no nos condene de cosas que hicimos en el pasado, pero en realidad lo que aquí nos llama es a no volver a practicar las viejas cosas. ¿Por qué? Porque para el cristiano no hay mayor consuelo que Cristo le diga, ya no vas a luchar con aquel pecado que antes te revolcaba. Ya no vas a luchar con aquel pecado que antes te poseía, te tomaba, te quitaba el tiempo, te quitaba fuerzas, te quitaba dinero. Ya no vas a luchar con eso. Por eso es que se convierte en algo tan hermoso poder escuchar a nuestro Señor decir, las cosas viejas pasaron. Y el cristiano debe de extenderse y saber que Dios lo invita a dejar de hacer cosas viejas que no son del cristianismo. Así que en Cristo no seguimos siendo los mismos. El pasado y las acciones del pasado quedaron atrás. Y Él comienza una vida completamente nueva para glorificarle. La iglesia no es un museo de recuerdo del pasado, sino aquí estamos en una comunidad de nuevas criaturas, nuevas creaciones. Aquí no importa lo que alguien fue, si fue un adicto, un padre irresponsable, una persona quebrada. En Cristo hay una vida nueva. Amén. Así que, si Dios te está invitando a vivir una vida nueva, la pregunta es, ¿estás viviendo como una nueva criatura? ¿O sigues arrastrando lo viejo como si Cristo no hubiera resucitado ya? Debes de extenderte y entender que en Jesús somos una nueva creación. Y Pablo le está hablando a los corintios de estos puntos tan elementales porque la iglesia de Corinto aún no entendía que Dios los había llamado a vivir de manera diferente al mundo. Así es, hermanos. Dios nos manda a vivir de manera diferente. No podemos tomar la excusa de todo el mundo lo hace. Pastor, todos lo hacen. Todo el mundo se rige así. Yo tengo mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. Debemos de recordar que Dios nos ha mandado a obedecerle, no a que actuemos de una manera en donde lo que Él dice es opcional. Muchos de nosotros no estamos en desacuerdo con la idea de que Cristo sea nuestro Salvador y decimos sí, que Cristo sea nuestro Salvador, pero ¿qué tal cuando Cristo exige derechos de corona y cuando Cristo dice yo debo de ser tu rey, no solamente tu Salvador? Debes de obedecerme. Y lo vemos cuando Cristo le dijo a los discípulos, si verdaderamente me amáis, guardarás mis mandamientos. Por lo tanto, el cristiano no solamente es invitado a venir y aceptar a Jesús como su Salvador, sino también que Dios le exige que lo ponga como el rey de su vida, que sea Él quien tenga la corona de todo lo que nosotros hacemos y por lo cual vivimos. Que entendamos que en nosotros debe haber cabida lo que su palabra dice, no podemos ignorarlo, no podemos vivir como queremos. Y esto no debería de ser algo malo, debería de ser un deleite vivir para obedecer la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, vivamos como lo que Dios quiere que vivamos. La iglesia no es un hospital para mantener enfermos, sino un taller donde Dios está haciendo nuevas criaturas. Por lo tanto, el apóstol Pablo siempre invita a los cristianos a avanzar,
a dejar lo que estaba atrás y a venir a una madurez espiritual y también de entendimiento. Dios nos invita a nosotros a dejar ciertas prácticas, a dejar la irresponsabilidad espiritual y a avanzar en la madurez espiritual. No puede ser que usted lleve 3, 4 años en la iglesia y siga lidiando con lo mismo. Dios te tiene paciencia, pero también te invita a avanzar. A avanzar. Y ese ministerio es el de la reconciliación. Pablo viene y dice, versículo 18 y 21, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos ha dado un nuevo oficio, el cual es representar a Cristo y lo que Él es. La iglesia recibió una misión clara y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ya ustedes no son nuevos, llevan tiempo en el camino del Señor, tienen que corresponder al cargo de la investidura. Tenemos que entender que tenemos que ser ejemplo. Hay gente que dice, yo no quiero ser ejemplo de nadie, pero niéguese usted mismo. Cristo invita a que tú seas ejemplo, ejemplo de diligencia, ejemplo de testimonio, ejemplo en todo tu caminar y en toda tu vida. Esas son las cosas que el Señor nos pide que hagamos, ser ejemplo, que seamos ejemplo, embajadores. Así que debemos de llevar ese mensaje con honor, con distinción, con deseo y con mucha, hermanos, muchísimas ganas y fuerzas. La iglesia recibió una misión que es representar al Señor. No existimos para entretener ni para adaptarnos a las modas. Dios nos puso en este lugar para predicar a Cristo crucificado, para reconciliar a hombres y a mujeres con su Creador. No puedes tú vivir siempre en tu estado emocional como quieras. Tienes que venir y obedecer al Señor, ser amable con todos y glorificar a Dios y servirle. Cada vez, hermanos, que Dios nos permite entregar la palabra de Dios en algún lugar, en un colegio, en una escuela, en una comandancia policía o en la barbería, llevar una Biblia y hacer esto, estamos cumpliendo con el ministerio de la reconciliación. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho, predicarle al mundo y ser embajadores del mensaje, el cual es Cristo muerto, resucitado, muerto, crucificado y resucitado, el tercer día elevado a los cielos, es la esperanza de todo hombre. Y debe de ser tu esperanza. La pregunta es, ¿tú entiendes que tienes un llamado en la iglesia y la salvación, el cual es ser embajador y embajadora de Cristo? ¿Estás llevando ese papel? Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, tú hacías cosas malas, tuve que reprenderte, tuve que exhortarte, pero ahora que ya hemos pasado por eso, tú debes de entender que tienes un comisionato, tienes una misión, el cual es ser ejemplo, embajador y embajadora del mensaje de Cristo. Amén. ¿Estás cumpliendo con ese papel de ir y anunciar a las personas o eres solamente un turista espiritual? Porque Dios no nos mandó a ser turistas, sino ser embajadores. La iglesia no es un club, hermanos, recuerden esto. La iglesia no es un club. Vamos a ser exhortados por las malas prácticas que tenemos y mañas. La iglesia no es un club. Vamos a ser impulsados y retados a glorificar a Dios juntos. La iglesia no es un club que puedes tú tener tu adhesión y irte cuando quieras. Tienes que rendir cuentas de tu vida espiritual. La iglesia es la embajada de los cielos en la tierra. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por este sermón. Te pedimos que nos ayudes a glorificarte y a exaltarte con todas las cosas que nos permites hacer para tu gloria. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.